Bienvenidos amigos míos a este nuevo capítulo que estamos haciendo dentro del ciclo sobre el cambio de era. Y hoy nos centramos un poco en lo que está aconteciendo en el planeta Tierra en el momento en cuanto a que han confluido un montón de elementos que innegablemente yo creo que por lo menos en la historia del mundo conocido desde hace unos 6.000, 7.000 años no había ocurrido. Y es que se han conjugado un montón de elementos para hacer que en este momento reine la incertidumbre en qué estamos, qué está ocurriendo en el planeta. Y entre los elementos está naturalmente el cambio climático producido en principio por la misma mecánica del planeta Tierra. Recordemos que la última glaciación fue hace un poco más de 10.000 años, entre 10 y 12.000 años. Luego vino este periodo interglaciar en donde la temperatura aumentó, posibilitó la agricultura y lo que hoy podemos disfrutar. Pero la acción del ser humano ha hecho que se aceleren los ciclos y estemos casi que caminando a paso largo, dicen algunos, hacia una nueva era glacial, porque paradójicamente el efecto invernadero también produce enfriamiento en el planeta Tierra. Llega un momento en que no deja entrar el suficiente calor y eso va enfriando aún más el planeta Tierra. Las tierras se están acidificando por la sobreexplotación. Entonces el uso del agua indiscriminada hace que quede el terreno muy acidificado, los mares lo mismo. No me voy a meter en esas cosas que no manejo suficientemente, sino que simplemente traigo a colación como un punto de referencia. Eso en cuanto al cambio climático. Pero ese mismo cambio climático hace que se incrementen en otros fenómenos como los tornados, los huracanes, tifones, ciclones, monzones y todos aquellos fenómenos en los que se combinan el agua y el aire que son letales y que barren el planeta Tierra y causan cualquier cantidad de muertes. Y naturalmente que esos fenómenos que hemos acelerado los seres humanos también han empujado a las especies para que tengan que abandonar sus hábitats, porque en este momento somos 7.800 millones de habitantes en el planeta Tierra. Por lo tanto, necesitamos toda la tierra que posee el planeta para poder albergar la población creciente. Y por eso entonces se tiene que talar los bosques para hacer ciudades, para hacer casas, para habilitar esos terrenos para sembrar y producir comida, para alimentar estos 7.800 millones de habitantes. Y eso ha significado que acabemos con el hábitat de muchísimas especies. Especies que al verse arrinconadas o al verse expulsadas de sus hábitats, tienen que buscar la forma de sobrevivir y por eso se acercan más a los asentamientos humanos, o los asentamientos humanos invaden sus territorios. Y por lo tanto tiene que haber necesariamente de primera mano o de una manera aleatoria tiene que haber un contacto entre esos animales y el ser humano. Pues muchos de estos animales, entre sus características, tienen que albergan bacterias y virus dentro del cuerpo que son necesarios para que puedan tener un equilibrio. Es decir, ¿cómo podría uno entender que un gallinazo sea capaz de digerir lo que digiere? Si no fuera por las bacterias que tiene adentro, sería imposible. Y así como eso, pues hay muchos animales que necesitan cierto tipo de bacterias para hacer aquello que deben. Pero resulta que esas bacterias que son connaturales con esa especie son altamente perjudiciales, nocivas o letales para el ser humano. Y cuando llegan al ser humano, pues obviamente si el ser humano no está preparado para defenderse, lo lógico es que devaste la población. De hecho, recuérdese que cuando los españoles llegaron a América, no fueron los españoles los que acabaron con los nativos, de acuerdo con los cálculos que se hacen. El 85% de los nativos desaparecieron no por causa de la violencia de los conquistadores, sino por la virulencia de las enfermedades que trajeron. A ellos los mataron la viruela, el sarampión, enfermedades que no estaban en América, que no la conocían y por lo tanto los nativos de aquí no tenían defensas para eso.
y otras muchas enfermedades que devastaron esta población. A México lo acabó la viruela y otras enfermedades infectocontagiosas. Eso mismo ocurriría en el caso de estos animales que se están acercando al ser humano y son vectores de enfermedades que para ellos son inocuas, pero en el ser humano son terriblemente letales. Y a eso se debe que estas epidemias están apareciendo de esta manera. Y esta que está ocurriendo en este momento, que nos tuvo confinados estos años, es lo de menos, no es la primera. Si rememoramos, tenemos que hablar de, la gripa aviar, la gripa porcina, H1N1, el chikungunya, tantas que han venido apareciendo en los últimos 30 años de manera recurrente, y se va la una y llega otra y otra y otra y otra. Y tal vez no nos habíamos percatado de la importancia de la relevancia que tiene esto para la supervivencia humana, porque eran brotes que a la hora de la verdad eran controlados, y si bien es cierto, tenían una temporada en la que hacían muchísimo daño, inmediatamente eran controladas. Esta última que apareció difícilmente se ha podido controlar. Con todo y ello, tal vez gracias a la tecnología, al conocimiento que ahora se tiene, al manejo del mapa genético, de cómo funcionan los genes, pues es algo que no solamente es sorprendente, sino que lo deja a uno estupefacto que en tan poco tiempo hayan podido encontrar las sustancias que pueden neutralizar los efectos. Y aquí tiene uno que mencionar un personaje, Edward Jenner, que fue el que descubrió cómo funcionaban las vacunas. Acuérdense que las muchachas ordeñadoras por allá en Inglaterra no les daba la viruela, y ellas decían que era porque estaban en contacto con la pus de la peste, de la viruela bovina, y no les daba nada. Y de ahí nació el invento porque Jenner inoculó a un muchacho llamado James Phillips. El muchachito enfermó, pero no fue nada, no pasó nada. A los 8 días volvió a inyectarlo, no pasó nada. En fin, a partir de ahí se descubrieron estas vacunas, y ellas han cambiado la cara de la humanidad. Si tenemos que hacerle justicia a alguien, tenemos que decir que nadie ha salvado tantas vidas en el planeta Tierra como Edward Jenner. Recuerden que inclusive la viruela fue dada por erradicada, lo mismo que la poliomielitis. Se dijo que se erradicó completamente. Sin embargo, pues ha habido brotes, pero ya por lo menos se sabe que está suficientemente controladas, y muchas otras también. Por eso sorprende que en tan poco tiempo hayan encontrado el contra o el antídoto mejor a estas enfermedades. Pero con todo y ello estamos en un momento en el que las variaciones que se van presentando permanentemente hacen que de un cierto periodo cortico de tranquilidad se convierta de nuevo en un periodo de incertidumbre ante la aparición de una nueva variedad. Y así seguimos de una en una, y pasará mucho tiempo. Vamos a estar en esto muchísimo tiempo. Es probable inclusive que ya tengamos que aprender a convivir con eso como algo permanente. Estar constantemente en guardia para poder controlar esas epidemias. Entonces ven cómo se conjugan todos estos elementos que estoy diciendo. Por un lado, el cambio climático. Por el otro, ese cambio climático genera estas enfermedades. Y estas enfermedades, a su vez, son potencializadas con los desastres naturales. Una época en la que están apareciendo desastres de todo tipo. Difícilmente se puede encontrar, por lo menos desde que se llevan registros, un año en el que haya habido una mayor actividad volcánica que el año pasado. ¿Cuántos volcanes
cuántos volcanes hicieron erupción y pusieron en jaque a muchas poblaciones. Cumbre Vieja en España, Popocatépetl en México, el Paricutín, el Etna, el de Indonesia y algunos otros como nuestro volcán Nevado del Ruiz, que está despertando también. Es decir, ese fue un año particularmente activo en cuanto a erupciones volcánicas o actividades volcánicas. Y se presume que este también lo va a hacer, y tal vez en mayores proporciones. Eso pensando en que estos realmente han sido solamente amagos, pero de acuerdo con los cálculos científicos, estamos a puertas de que ocurra una mega erupción, y para eso se menciona, como dicen los científicos, y con esto en este momento yo creo que esa palabra sí es muy bien utilizada, hipermegavolcán de Yellowstone, que se supone que hace erupción más o menos cada 640.000 años, y al parecer nos estamos acercando a la época en que debe entrar de nuevo en actividad este supervolcán, y que de haber una explosión de las características que calculan los científicos, no solamente volaría todo el entorno en el que se encuentra, sino que llenaría la atmósfera de cenizas, una ceniza de 6-7 kilómetros de densidad, pues, que no permitiría los rayos del sol. Al no penetrar el sol no puede haber la fotosíntesis, entonces no hay comida, no tenemos aire respirable, es decir, sería el principio del fin. Y no quiero aquí parecer un Casandra, pues, es decir, acuérdese esa figura griega de Troya, que era la hija del rey Príamo, que Apolo trató de seducirla y hasta que ella le dijo que sí, pero si le daba el don de la adivinación, y luego de que le dio el don de la adivinación ella no le quiso dar nada, entonces le dijo, listo, yo no te puedo quitar el don, pero te condeno a que no te crean, todo lo que digas no te van a creer nunca. Entonces yo no quiero ser un Casandra, no, pero simplemente quiero mirar esto desde una perspectiva muy realista de lo que puede estar ocurriendo en este momento. Y cuando ocurren los desastres naturales, que ya hemos hablado entonces de ese mismo cambio climático que calienta el aire en interacción con el aire frío genera huracanes, monzones, ciclones, tifones, tornados y demás. Y una vez que se presentan estos desastres regularmente, o cuando hay, por ejemplo, terremotos, que entre otras cosas también tengo que decirlo, en estos últimos 6 meses, por lo menos cada vez que me asomo al periódico, y estoy hablando del entorno cercano a nosotros en Colombia y a los países adyacentes al nuestro. Es decir, siempre están hablando de un temblor de tierra de 4.5, 5.5, 6, que ya es un terremoto, pero la diferencia es que se han dado a grandes profundidades y por lo tanto su onda expansiva no es tan perniciosa, no hace tanto daño. Muchas veces un temblor de tierra producido a 35, 40 kilómetros puede causar una mayor devastación que uno de 10. Por ejemplo, el de Armenia no fue un temblor profundo y fue de 5 tanto. Y sin embargo, miren todo lo que devastó, pero porque fue muy superficial. Entonces, los temblores, los tsunamis y todo esto, y los desastres naturales, regularmente dejan también su estela. Es una estela supremamente peligrosa, porque después de los desastres naturales siempre, necesariamente, tienen que aparecer enfermedades, ya sea gastroenteritis, por las deplorables condiciones higiénicas en que queda la comunidad, por los mismos efluvios de los cadáveres, entonces se dan otro tipo de enfermedades infectocontagiosas. Lo cierto del caso es que siempre que hay un derrumbe después, viene una pequeña época de epidemias también que afectan a toda esa comunidad, y hay que atacar esos principios o esos efectos inmediatamente para poder controlarlo. Como pueden ver, están confluyendo un montón de elementos en este instante que, como les decía al principio, difícilmente en la historia de la humanidad se puede encontrar una estela como esta que está ocurriendo ahora, que hayan confluido tantos elementos, desastres, cambio climático, epidemias. Yo creo que apenas
nos estamos despertando a eso y entonces también eso genera mucha angustia entre la gente. Y esto nos lleva también a una actitud que es una actitud de desesperanza. Es decir, todo lo que está ocurriendo son síntomas del cambio de era. Siempre hay como una coyuntura en la que hay ciertos eventos naturales o provocados por el hombre que precipitan el cambio, lo precipitan o crean las condiciones para que se dé el cambio. Y cuando me refiero a esto es que es un mismo cambio climático, lo que estoy hablando, los desastres naturales, las epidemias, exigen que haya una recomposición inclusive cultural, geográfica, política, espiritual y demás. Porque al quedar asoladas algunas regiones, entonces ya una tierra estéril que no puede producir nada, la gente tiene que emigrar. O una ola de frío terrible hace que la gente tenga que emigrar. O un terremoto de vastas proporciones hace que la gente tenga que emigrar. Y ese movimiento continuo exige una recomposición cultural, política, inclusive geográfica, geopolítica. Es decir, las fronteras a la hora de la verdad dejan de tener sentido y la gente le importa un bledo la frontera y la avasalla y se va a otras latitudes, como ocurrió cuando la caída del muro de Berlín. Acuérdense la riada de personas que se metió a como diera de lugar en aquella época la Alemania federal, o sea, la Alemania occidental. Todas estas cosas, revolviendo todo esto, metiéndolo, por ejemplo, en una licuadora, estamos revolviendo todo esto, de ahí sacamos como producto la nueva era. Eso es lo que está aconteciendo. Y decía que hay un factor de desesperanza, la gente tiene la incertidumbre, ¿para dónde vamos? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es el destino del mundo? Y si a eso le agregamos que esa misma actitud desesperanzadora hace que emerjan algunos líderes carismáticos por demás, pero con aires de mesías que quieren venir a cambiar todo esto, hacen su agosto o mejor dicho, aprovechan ese caldo de cultivo de todo esto que está ocurriendo con la desesperanza para enviar unos mensajes esperanzadores y redentores que definitivamente hacen que la gente dice, no, este tiene que ser. Es decir, estos son momentos que aprovechan los caudillos, que aprovechan aquellos que conocen los movimientos sociales para tratar de vender unas utopías que no existen. Eso es lo que está ocurriendo en este momento. Y si eso está apuntalado sobre unas redes sociales o unos hipermedios que tienen un enorme poder, que penetran todos los rincones del planeta Tierra y todos los rincones del ser humano, entonces nunca antes había tampoco habido un ambiente tan propicio para que se generaran estos movimientos sociales que a la hora de la verdad, en vez de redimir al ser humano o de sacarlo de la desesperanza, lo que hace es confundirlo mucho más. Pero de esto vamos a hablar en un próximo capítulo. Por ahora dejémoslo aquí. A ustedes muchísimas gracias. Gracias por acompañarme. Espero que si les gustó este capítulo le den me gusta y activen la campanita para recibir notificaciones. Los invito para que formen parte de nuestra fanpage. Es Néstor Armando Alzate TV 2021. Vayan a Spotify, tengo unos podcasts deliciosos que yo sé que les va a encantar, son temas diferentes. Bueno, unos con otros siempre se interpenetran, pero los que tengo allá son diferentes de estos de acá. Así que vayan a podcast que seguro que les va a gustar. En Twitter aparecemos como Ilógico Producciones, en Instagram como Néstor Armando Alzate TV 2021, en Facebook aparecemos como Ilógico. No se les olvide, suscríbanse. Denle me gusta si en efecto les gustó. Activen la campanita para recibir notificaciones. Y me despido no sin recordar, dejando una reflexión aquí, que todo esto que les he contado, cuéntenme cuánto tiene de lógico y cuánto tiene de ilógico. Ustedes son los que lo sopesan. Chao.